ningún objetivo crematístico ayudar a las misioneras. Hablábamos con Andy L., una voluntaria de 81 años que viene cada año desde Australia y nos decía que para ella es un privilegio, que para ella Calcuta se le ha metido en la sangre y que cada año necesita venir a tratar con los niños. Andy L. nos decía que ellos tienen derecho a conocer que Dios existe, es decir, tienen derecho a saber que no están solos, que hay otros seres humanos. En las casas de la Madre Teresa no hay puertas cerradas, se admite a todo el mundo sin distinción, tanto para recibirles como enfermos como para recibirles como voluntarios. Y eso me parece que es una lección humana que hemos aprendido estos días aquí sin parangón. Justo en estos momentos es el primer ministro de la India, Kumar Gujral, quien rinde homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, depositando esta corona de flores. Estamos en comunicación directa con Calcuta y le queríamos preguntar un último detalle a nuestro compañero Vicent San Clemente. ¿Sigue lloviendo en estos momentos sobre las calles de Calcuta, Vicent? Sigue lloviendo y con más fuerza. A pesar de eso, es de suponer que con mucho calor. Con muchísimo calor, pero porque continúa la humedad, pero ahora cada vez llueve con más fuerza y esperemos que el cortejo fúnebre pueda repasar las calles por las que ya se ha dirigido hasta el estadio con normalidad, a pesar de la lluvia, decimos de la fuertísima lluvia. Sin duda, con este acto, con esta despedida, la India de alguna manera quiere convertir a la Madre Teresa en héroe nacional. Se hablaba estos días de que Albania también reivindicaba a la Madre Teresa como una hija suya, pero sin duda quedará por más siempre enlazada con este país, con la India. Conectaremos nuevamente contigo, Vicens, en las calles de Calcuta en el momento en que finalice esta ceremonia que estamos presenciando en estos instantes, la entrega de coronas de flores, los últimos tributos a la Madre Teresa de Calcuta. Pero seguimos también en comunicación permanente con Roma. Allí Ángel Gómez Fuentes está siguiendo también la transmisión y quizá nos pueda comentar cuál es la impresión que está sacando. Comentábamos con Vicens el hecho de que es un funeral de Estado, un funeral militar, un funeral quizá para las clases dominantes. Quizás a la Madre Teresa de Calcuta le hubiera gustado un funeral más próximo a los desheredados, a los miserables del pueblo. ¿Cuál es tu opinión allí desde Roma, Ángel? Sin duda ninguna es un funeral que como homenaje está siendo superior a las expectativas. Lo estamos viendo con todas estas imágenes de todos los potentes de la tierra, con estas coronas que están poniendo a los pies de Madre Teresa, estas coronas de jazmín. Pero indudablemente yo creo que todos nos preguntamos si esto es lo que hubiera deseado la Madre Teresa, este tipo de funeral. Ella, que nos ha dado un auténtico ejemplo, incluso también con su enfermedad, por ejemplo, cuando en la última ocasión o en las últimas ocasiones en que fue hospitalizada, ella insistía en que fuera tratada como uno de sus pobres. Yo creo que esto es absolutamente significativo de cuál era su espíritu. Por eso, seguramente, en caso de que se le hubiera preguntado si ella hubiera deseado funerales de Estado, seguramente ella lo hubiera rechazado. Hay otra indicación muy clara de cuál era su espíritu, lo comentábamos anteriormente, de cuando recibió el premio Nobel. Ella rechazó el que hubiera una cena de gala y pidió que ese dinero fuera entregado a sus centros de obras de caridad. Indudablemente era muy difícil sustraerse a esa necesidad de unos funerales de Estado, porque prácticamente, digamos, todos los o muchísimos dignatarios han querido asistir, lo estamos viendo en estas imágenes. Era muy difícil sustraerse entonces a organizar unos funerales de Estado. En este caso, ante las críticas que se han suscitado de que Madre Teresa seguramente no lo hubiera deseado, el presidente Scalfaro ha dicho que indudablemente Madre Teresa se merecía estos funerales, se merecía este homenaje, incluso también con la participación del ejército, porque Madre Teresa era una reina, tuvo a precisar inmediatamente el presidente Scalfaro, una reina de la caridad, porque indudablemente si hay un símbolo vivo de caridad, esa es Madre Teresa. Cuando son las 9:30 de la mañana, hora peninsular española, la 1 de la tarde en Calcuta, en estos momentos son los 3 ejércitos de la India los que rinden homenaje ante el féretro de la Madre Teresa de Calcuta. Primero en representación del Ejército del Aire,
después de la Armada, y ahora justo en estos momentos es el Ejército de Tierra quien deposita una corona de flores junto al féretro de la Madre Teresa de Calcuta. Continúan así las honras fúnebres en un momento en el que dignatarios de todo el mundo desfilan ante los restos de esta mujer que dedicó su vida a los miserables entre los miserables, a cuidar de los pobres, de los desheredados, de los enfermos y de los desahuciados. El mundo entero se concentra en estos momentos en la despedida a la Madre Teresa de Calcuta. Príncipes, reyes, presidentes y primeros ministros se mezclan en una ceremonia a la que sin duda la Madre Teresa hubiera deseado que estuvieran también invitados los enfermos, los pobres y los desheredados. Continúa, como decimos, cuando es ya la 1 de la tarde en Calcuta, a las 9:30 de la mañana en España, esta honra fúnebre, esta ceremonia en la que uno por uno cada uno de los representantes de las diversas delegaciones internacionales van desfilando ante el féretro para entregar su corona de flores. Seguimos en transmisión directa, Televisión Española. Iniciábamos a las 5:15 de esta madrugada esta transmisión, ofreciéndoles en directo todo el cortejo fúnebre, desde el momento en que el féretro de la Madre Teresa era extraído de donde había estado instalada su capilla ardiente, la iglesia de Santo Tomás. Un cuerpo del ejército sacaba el féretro a hombros para depositarlo sobre una cureña, un armón artillero que ha trasladado el cuerpo de la religiosa a lo largo de las calles de Calcuta hasta llegar al estadio en el que en este momento los dignatarios de todo el mundo le rinden estos honores. La ceremonia ha sido multirreligiosa, una ceremonia católica primero y después una ceremonia en la que ha habido ritos islámicos, hinduistas, sikhs, budistas y también ritos parsí. Todas las confesiones unidas en este homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, que aunque católica, nunca hizo diferencias entre las religiones y las confesiones de todos los pobres y enfermos a los que atendió. Ha finalizado el desfile de dignatarios con la entrega de las coronas de flores y todos los presentes es cuando el presidente de la India coloca la corona de flores, el presidente Narayanan. Todos los asistentes en pie, los representantes de los 3 ejércitos indios en saludo militar ante el presidente Narayanan de la India, que acaba de depositar la corona de flores junto al féretro de la Madre Teresa. Tomen asiento, por favor. A la Madre Teresa le encantaba decir gracias y, por lo tanto, Henry de Sousa, arzobispo de Calcuta, va a terminar esta ceremonia con unas breves palabras de agradecimiento. Señoras y señores, nuestros distinguidos invitados que han venido del extranjero van a ser acompañados junto con nuestro presidente, el primer ministro y los otros dignatarios. Y queremos pedir a todos los demás invitados a que se queden en sus asientos como marca de respeto a la Madre Teresa. Se lo pedimos por lo menos durante los próximos 15 minutos. তারা সকলে নিজেদের আসন গ্রহণ করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাদার টেরেসাকে নিয়ে আমরা আমাদের আর্মির লোকজন তারা মাদার টেরেসাকে এই মঞ্চ থেকে বাইরে নিয়ে যাবেন তার সমাধিস্থলে। আমরা আশা করব আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যে যার আসনে বসে থাকবেন। আদরণীয় গেস্ট और respetuosos invitados y मदर टेरेसा के शवदेह ये स्टेडियम के बाहर ले जाने के बाद que después de que se haya llevado el cadáver de la Madre Teresa fuera del estadio, ustedes se deberían mantener sentados y el orden en el que deben dejar el estadio lo anunciaremos y solo entonces deberían dejar el estadio. Muchas Cortejo gracias. saldrá hacia el lugar del descanso eterno de la Madre. Hermana Nirmala,
Hermanas de la Caridad, ustedes me han pedido que diga unas palabras de agradecimiento. Yo pensé que era fuerte, pero cuando vinieron cada uno de ustedes para dejar sus coronas y rendir homenaje a la Madre Teresa, me di cuenta de que no era tan fuerte como había pensado. También quiero agradecer a los diferentes ponentes cuyo testimonio ha sido muestra de armonía y nos ha dado la esperanza de la paz, paz que simbolizaba la Madre Teresa. Y al estar aquí sentado, mirando a todos los que se habían reunido aquí, desde el norte, el sur, este, oeste, de todo el mundo, personas que habían venido a pagar su tributo a la Madre Teresa, me di cuenta de la unión de esta presencia. Unión simbolizado por los pobres. La Madre Teresa servía a los pobres y nos hemos unido a través de ella y en nombre de los pobres. Ella, que era símbolo de los pobres, más pobres de los pobres. La Madre Teresa recibió el premio Nobel y aceptó el premio en nombre de los pobres y dijo: cuando servimos a los pobres, nosotros nos unimos unos a otros. Gracias, querida Madre Teresa. Gracias, pobres, que crearon a la Madre Teresa. Gracias a los pobres de Calcuta, de quienes Madre Teresa aprendió mucho. Aprendió este calor humano que compartió con nosotros. Gracias a todos que han acudido en esta ocasión para rendir homenaje a la Madre. Pero también tengo que decir unas palabras sobre a aquellos que han hecho posible este acontecimiento, porque hay muchos que han contribuido a su éxito. El gobierno de Bengal Occidental, que han hecho enormes esfuerzos para rendir homenaje a la Madre Teresa. Quiero también dar gracias al gobierno y al ministro por su ayuda. También la policía que ha tenido tantísimo trabajo estos días, que prácticamente se vieron abrumados por la enorme cantidad de gente que han acudido, pero que con su paciencia han conseguido traernos hasta este momento sin ningún percance, gracias a la policía. La solemnidad de los movimientos de la Guardia Especial, con su muestra de su propia disciplina. Damos gracias también a esta Guardia Especial que han hecho de esta función algo realmente maravilloso. Gracias al Ejército, al PWD, que también ha hecho posible los diferentes eventos, al Ministerio de Deportes por el uso de este estadio, a la Iglesia de Santo Tomás y las hermanas de Loreto, que han hecho muchos sacrificios a través de la semana. Los grupos de personas, la prensa, el coro, televisión, la radio, servicio de hospitalidad. Todas estas personas han contribuido enormemente al éxito de esta función. A aquellos individuos cuyos nombres no voy a mencionar ahora, acepten por favor mi agradecimiento y el agradecimiento de las Hermanas de la Caridad.
quienes, a pesar de su dolor, dicen: os quiero a todos, os queremos todos. Que Dios os bendiga. Palabras de agradecimiento del arzobispo de Calcuta, Henry de Souza. Va a iniciar ahora finalizando el la último ceremonia viaje religiosa de la Madre que se ha Teresa rendido al último lugar homenaje a del la Madre entierro. Teresa de Calcuta. Nuestros distinguidos invitados del extranjero van a ser acompañados, y para el resto de los Puesto invitados, que en por cuestión de favor, unos pocos minutos sigan. el féretro de la Madre Teresa saldrá a hombros del estadio para recorrer nuevamente las calles de Calcuta hasta que llegue a Casa Madre, la residencia de las monjas, de las misioneras de la caridad, donde recibirá sepultura. সেনাবাহিনীর সদস্যরা মাদার টেরেসার মরদেহ নিয়ে শুরু করবেন শেষ যাত্রা। আমরা সকলে জানাই আমাদের শেষ শ্রদ্ধা। Se inicia en estos momentos el recorrido. Estamos recibiendo imágenes en directo del interior de ese estadio, el estadio Netaji, donde se ha celebrado la ceremonia. Primero una misa católica, en la que se ha contado con palabras del arzobispo de Calcuta, Henry de Souza. Una misa presidida por el secretario de Estado Vaticano, enviado especial de Juan Pablo II, el cardenal Angelo Sodano, y que ha finalizado ahora mismo, con lo cual un cuerpo de guardia del ejército indio recoge ya el féretro que contiene los restos mortales de la Madre Teresa de Calcuta. A lo largo de la ceremonia, la que será su sucesora, la hermana Nirmala, una monja de 63 años, que dijo de Teresa que era el bolígrafo que escribe en la mano de Dios, ha tenido unas palabras de recuerdo para la fundadora de las Misioneras de la Caridad. Ha hablado del Día de la Inspiración, ese 10 de septiembre de 1946, en el que Teresa de Calcuta decidió dedicar su vida a los pobres y a los enfermos. Ha hablado la hermana Nirmala de una vida de sacrificio hecha de amor. Así ha querido definir a Teresa de Calcuta, cuyo féretro en estos momentos va a ser retirado del catafalco en el que ha permanecido a lo largo de toda la ceremonia. Una iglesia católica, una ceremonia católica que a continuación se ha visto incrementada con una ceremonia multiconfesional, donde han tenido cabida el rito islámico, hinduista, sikh, budista y parsí. Diversas confesiones, diversos representantes de cada una de esas confesiones han dado la despedida a la Madre Teresa de Calcuta. Su féretro, en estos momentos, a hombros de los soldados del ejército indio, va a salir del estadio Netaji, donde se ha celebrado la ceremonia. Recorrerá por última vez las calles de Calcuta hasta que llegue a la casa madre de las Misioneras de la Caridad, donde recibirá sepultura. El gobierno de Albania había reclamado el derecho a enterrar a la religiosa en su país, del que ella procede, pero finalmente será en Calcuta, la ciudad a la que dedicó toda su vida, en donde reposarán sus restos, y será en el convento de las Hermanas de la Caridad, las Misioneras de la Caridad, en un lugar privado e inaccesible para evitar posteriores profanaciones del cadáver. Let us all pray to God. Vamos a orar a Dios. Protégeme y llévame de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad.
La reina Sofía, la reina de España, en esas imágenes, en el momento de abandonar ya el estadio Netaji en el que se ha celebrado esta ceremonia. Televisión española transmitiendo en directo e ininterrumpidamente las honras fúnebres de la Madre Teresa de Calcuta y haciéndolo en conexión permanente con las calles de Calcuta y con Roma, donde nuestro corresponsal Ángel Gómez Fuentes nos ayuda a poner el comentario desde la sede del Vaticano. Un Vaticano que observa con atención esta ceremonia. Ya les hemos comentado en ocasiones anteriores que el propio Papa Juan Pablo II había manifestado su intención de desplazarse a Calcuta para asistir a esos funerales. Fueron, sin embargo, sus médicos quienes le aconsejaron que no lo hiciera por cuestiones de salud. Ángel, ¿cuál sería tu comentario en estos momentos en que, finalizada la ceremonia, conectaremos de inmediato para ver cuál es el cortejo que lleva el féretro de la Madre Teresa hasta el lugar en el que reciba sepultura? Yo creo que ha sido una ceremonia emocionante, impresionante y desde luego inolvidable, porque jamás se había visto una ceremonia con tal unanimidad por parte de todas las confesiones, tantos dignatarios, diversas culturas, diversas razas, todos mostrando un homenaje a Madre Teresa. Yo creo que esto sobre todo será lo que quede en la mente de todos los que han seguido esta ceremonia por televisión, esa participación de todas las confesiones, de todas las culturas, por supuesto también de todas las, sin distinción de ninguna clase política. Como estás viendo, Ángel, tenemos ya imágenes en directo desde Calcuta, en el momento en el que el féretro de la Madre Teresa es extraído a hombros del estadio Netaji, donde se ha celebrado la ceremonia. Oímos la voz de la organización pidiendo a los invitados que ya puedan retirarse mientras se inicia este cortejo. Está previsto que este cortejo dure 1 hora aproximadamente hasta que llega a su casa en la que vivió desde el año 53 Madre Teresa. Una vez que los potentes de la tierra le han dado este homenaje, seguramente será ahora el pueblo de Calcuta el que, a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo que estamos viendo de la ciudad, el que intente, el que quiera acercarse a la Madre Teresa. Vemos el féretro cubierto por una funda de plástico para protegerlo de la lluvia. Vemos también las calles mojadas. Hace solamente unos minutos nuestro enviado especial a Calcuta, Vicent San Clemente, nos comentaba que había empezado a llover sobre la ciudad. Podíamos incluso escuchar esos truenos que se escuchaban, que se oían desde allí. Vemos, así es, las calles mojadas. Da la impresión de que siguen cayendo algunas gotas de lluvia e ignoramos de qué manera puede eso influir en el número de personas que traten ahora de sumarse a ese cortejo. Todos los observadores coincidían al asegurar que seguramente sería este segundo cortejo, el que va desde el funeral hasta el entierro, el que buscarían los pobres de Calcuta, los desheredados, aquellos a los que la Madre Teresa dedicó su vida para tratar de acercarse al féretro de la religiosa. Vemos que le han tenido que colocar al féretro de Madre Teresa precisamente un plástico para evitar la lluvia que está cayendo intermitentemente sobre Calcuta. Una lluvia que está cayendo sobre las calles de Calcuta, calles mojadas, y ese féretro a hombros de un cuerpo del ejército, seguido por las Hermanas de la Caridad, las Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la propia Teresa de Calcuta. But for this congregation and the millions around the world, Mother Teresa does not need canonization. She believes that holiness does not consist in doing extraordinary things. It consists in accepting with a smile what God sends us to do. As she said, it consists in accepting and following the will of God. Formación militar a ambos lados de la calle a medida que avanza el cortejo fúnebre de la religiosa, cuyo féretro es transportado a hombros por los soldados del ejército indio. God made me see what he wanted me to do. In fact, it was this will of God
de voluntad de Dios, la que llevó a la madre a crear su primer hogar, Nirmal Hegde, que fue el primer hogar que ella creyó. Estuvo cerca al templo de Hali, conocido templo de Calcuta. Nirmal Hegde también significa corazón puro, y fue por eso que la madre eligió este nombre. En aquel entonces, jóvenes hombres del lugar se quejaron de que había una mujer occidental que estaba intentando convertir a los locales a la cristiandad. El comisionado intentar echar a la madre, pero dijo que antes tenía que ver en persona lo que estaba ocurriendo. Y cuando en este momento el féretro es depositado sobre el armón, ese histórico armón de artillería que llevase ya los restos de Mahatma Gandhi, del Pandit Nehru, también de Rajiv Gandhi, por estas mismas calles de Calcuta, y que hoy es el transporte que traslada los restos de la Madre Teresa desde el estadio Netaji, donde acaba de celebrarse la ceremonia, las honras fúnebres, hasta la Casa Madre, la residencia de las monjas misioneras de la Caridad, la orden fundada por la propia Teresa de Calcuta y que será el lugar en el que reciba sepultura la Madre Teresa. Observamos al cuerpo del ejército que ha custodiado el féretro, el momento de instalarlo sobre ese armón, sobre esa cureña, que será a bordo de la cual recorre las calles de Calcuta. Unas calles, como decimos, mojadas ya por la lluvia, esa lluvia que ha empezado a caer hace algo más de una hora. Hemos oído los truenos, vemos algunos paraguas desplegados entre el público concentrado, justo en el momento en que va a iniciarse, lo hace en este instante, el segundo cortejo fúnebre. Primero, a primera hora de la mañana, fue el que se iniciaba en la iglesia de Santo Tomás, donde había estado instalada la capilla ardiente, hasta el estadio en el que se celebraba el funeral. Ahora, terminada ya la ceremonia, el féretro con los restos mortales de Teresa de Calcuta es trasladado desde este estadio hasta la casa madre de las misioneras, donde va a recibir sepultura. Sigue a la cureña, al armón de artillería, varios vehículos militares, en un funeral de Estado organizado por el ejército de la India. Sisters from the Missionary of Charity, now the religious leaders getting onto the vehicles, part of the procession. Guardia de honor de los Gurkhas custodiando el féretro de Madre Teresa, mientras se ultiman los preparativos con las últimas coronas de flores y ramos que van a acompañar al féretro hasta el lugar de su eterno descanso. Presencia militar, como podemos apreciar en las calles de Calcuta. Fue la propia policía de Calcuta la que solicitó la colaboración del ejército de la India, al darse cuenta de que con sus efectivos quizás sería incapaz de garantizar la seguridad en un acontecimiento multitudinario como este. Tuvo que ser el jueves pasado cuando finalmente el ejército se hizo cargo de los restos mortales de la religiosa. Fue cuando su cuerpo fue cubierto con la bandera nacional india, de esos colores azafrán, blanco y verde, y así permaneció en la capilla ardiente de la iglesia de Santo Tomás, dejando únicamente al descubierto su cara y sus pies. El cuerpo embalsamado de la Madre Teresa pudo de ese modo ser visitado por millares de personas que quisieron rendirle el último tributo. En ese momento, en el jueves, fue cuando ya el ejército se hizo cargo de los restos mortales de la religiosa y también de la organización de este funeral. Muchos son los efectivos desplazados a Calcuta para garantizar la seguridad en este evento. Un evento que les estamos narrando en directo aquí en Televisión Española, también a través del canal internacional de Televisión Española, para que lo puedan seguir desde cualquier rincón. Un evento que está siendo transmitido en directo por las principales cadenas de televisión de todo el mundo y que nosotros estamos haciendo de manera combinada, en directo desde las calles de Calcuta, desde aquí en Madrid, pero también en Roma, donde nuestro compañero Ángel Gómez Fuentes nos está ayudando a comentar todo lo que les estamos ofreciendo a lo largo de la mañana. Una ceremonia, Ángel, que se iniciaba temprano esta mañana, que hemos podido seguir en directo,
que sin duda comentábamos que era sobre todo respetuosa con todas las confesiones a las que la Madre Teresa ha dedicado los esfuerzos de toda una vida. Efectivamente, yo creo que este sentido ecuménico es una de las características que ha marcado también siempre la Madre Teresa. Desde luego, nadie puede decir que obviamente como católica, pero nadie podría decir que se ha inclinado exclusivamente por un mundo católico. Ella ha recibido ayudas y se ha entregado sin ninguna distinción de clases, sin ninguna distinción de religiones, y desde luego esto se ha podido comprobar en el homenaje que se le ha tributado, un homenaje prácticamente con una hora, cortejo fúnebre hasta que ha llegado al estadio, y prácticamente la ceremonia de 3 horas del estadio, una ceremonia realmente emocionante en la que uno de los puntos importantes ha sido el discurso de su sucesora, la hermana Nirmala, de 63 años. Yo creo que una de las preguntas que ahora mucha gente se hará es ¿qué sucederá de la extraordinaria obra que deja Madre Teresa? En este mensaje que ha lanzado, que ha hecho su sucesora, la hermana Nirmala, yo creo que queda bastante claro qué ocurrirá con esta extraordinaria obra. Ella ha dicho que no cambiará nada de la obra de la Madre Teresa y que su espíritu permanecerá con nosotros. Ella nos ayudará. Seguiremos indudablemente dedicándonos a lo que ha sido nuestra misión, la entrega a los pobres entre los pobres, de los más pobres. Ha habido también, una vez que se planteó la sucesión de Madre Teresa, hubo varias posibilidades. Al final surgió la hermana Nirmala, que en principio era la que menos se apostaba por ella, puesto que era de las contemplativas, de la rama contemplativa de las misioneras de la caridad. Parecía que eran más indicadas o eran más favoritas, digámoslo así, otras 2 misioneras que llevaban la parte, digamos, operativa, la parte de acción de las misioneras de la caridad. Al final se impuso el criterio de elegir a la hermana Nirmala. Ella es de la rama contemplativa, pero ella salió y lo ha ratificado hoy al paso de las posibles consideraciones de que podría ocurrir con la obra de la Madre Teresa. Ella ha dicho, ha ratificado que no cambiará nada. Así es, sin duda, la duda ahora, saber qué es lo que pasará con la congregación de las misioneras de la caridad. La hermana Nirmala fue elegida como sucesora de la Madre Teresa de Calcuta el pasado mes de marzo, así es, se sometió a una votación, eran otras las favoritas, pero fue esta, la hermana Nirmala, una brahman, una miembro de las clases dominantes de la India, no una paria de las clases desheredadas, una brahman que sin embargo abandonó su vida acomodada, igual que un día hiciera la Madre Teresa de Calcuta, para entregar su vida y su esfuerzo a los desheredados de la tierra. Unos desheredados que viven en unos suburbios de Calcuta con los que vamos a conectar. Allí se encuentra Ángela Rodicio. Ángelo, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive en estos momentos en las calles de Calcuta, finalizado ya el funeral y cuando se inicia de nuevo este cortejo hacia el lugar del entierro. Pues sí, en este momento a nuestras espaldas además está comenzando el cortejo a transcurrir desde ese estadio a puerta cerrada de Nesmali para irse hasta la casa madre donde será enterrada. Desde el Netaji, el estadio este cubierto, ha cogido ya la calle Oglan, que está atravesando, y desde ahí va a recorrer otra vez la calle Nehru, donde antes vimos como cuando llegaba hacia acá ha habido una especie de motín de gente que quería tocarla y verla, que ha estado esperando con un calor asfixiante y que ahora ha soportado un monzón propio de este mes de septiembre y que todavía sigue haciendo calor después de ese monzón. Decíamos que desde ahí, desde esa calle Nehru, va a atravesar el Camino de la Reina, que es una especie de parte ajardinada, de lugar ajardinado, frente a un memorial que se levantó a la reina Victoria de Inglaterra, cuyo imperio contaba, entre otras posesiones, con India, y Calcuta, esta ciudad donde estamos ahora, era su capital. Después, desde ahí, va a pasar por la calle Park, que es una calle muy grande y muy amplia, donde también espera muchísima gente. Desde ahí tomará la calle Middleton y después la Bosse, que es la calle donde se encuentra la casa madre, donde será enterrada.
como hemos repetido a lo largo de la mañana, de vuestra madrugada, será enterrada en la casa madre porque no había medidas de seguridad suficientes como para garantizar que los restos pudiesen reposar en paz en un lugar abierto. Es decir, va a ser enterrada en un lugar cerrado, bajo llave, para que no pueda haber en ninguna ocasión, que no se puedan producir profanaciones de sus restos. Vemos imágenes en directo de Calcuta. Ángela, ¿sigue lloviendo en estos instantes sobre la ciudad? No, ha parado ya de llover. Aquí tenemos a mis espaldas, no sé si podéis escuchar el ruido de helicópteros del ejército indio que están sobrevolando esta zona precisamente por donde transcurre el cortejo fúnebre. Decíamos antes que los pobres, entre los más pobres, habían dicho que ellos también querían participar en esta ceremonia, que no era justo que una persona que ha dedicado 68 años de su vida a ocuparse de los más desfavorecidos y desahuciados, fuesen ahora excluidos de la ceremonia, que ellos iban a hacer ahora todo lo posible para poder mostrarles su agradecimiento y su respeto. En los días pasados, todos estos desposeídos que viven en las calles, que no tienen nada más que unos harapos y que lo que puedan ganar a lo mejor, pues lo que sería equivalente en España a veces a una peseta. Aquí se habla en función de eso, de ganarse una peseta, ganarse 2 pesetas, algo así. Eso es un poco el baremo aquí. Pues estos desfavorecidos, estos paupérrimos, han dicho que van a hacer todo lo posible para que la Madre Teresa vea hoy cómo la han querido y cómo la recuerdan. Ángela, teníamos ocasión de comentar con otro de nuestros enviados especiales, con Vicente San Clemente, que estas comitivas están atravesando la zona colonial de la ciudad, la zona elegante, por decirlo de algún modo, pero evitando esos suburbios donde viven esos desheredados a los que la madre dedicó su vida. Es de suponer que mucha gente se trasladará desde esos barrios más desfavorecidos hacia el centro para tratar de acceder, acercarse al féretro de la Madre Teresa. Sí, muchos lo han hecho. Tampoco hay que olvidar que hoy la ciudad, el centro está cerrado al tráfico, aunque ellos tampoco podrían acceder aquí en coche, la verdad, porque no tienen medios. Pero de todas formas, la seguridad, el ejército por todas partes, habrá a lo mejor impedido a muchos de ellos llegar, pero las calles están llenas, los soportales, bajo los soportales, para protegerse de la lluvia, han estado repletos de gente, y de todas formas eso que decíais de la parte colonial, digamos, de la ciudad, es que la casa de Loreto, el colegio de Loreto, donde la Madre Teresa trabajó antes de dedicarse a los pobres, antes de abandonarlo en el año 48, pues casi 19 años después de llegar aquí a India, esta zona era la parte buena, era la zona bien. De todas formas, la casa madre donde ella va a ser enterrada está rozando. La calle de detrás de la casa madre ya es una calle de suburbio completo, de gente paupérrima que viven y que más que viven, sobreviven ahí en esa zona. Es decir, en los límites estamos de lo que es el centro de la ciudad, y una vez que lleguemos a la casa madre, ahí ya estamos rozando o mismamente en un barrio paupérrimo. ¿Te atreverías, Ángela, a encontrar alguna diferencia en que los brahmanes y los parias han decidido dar su último adiós a la Madre Teresa? ¿Se han pasado por encima las diferencias sociales o realmente ha habido un modo distinto de rendir el último homenaje entre los poderosos de la India y los más desheredados? Yo diría que no. En las colas en los días pasados ya se ha visto que ahí estaba todo el mundo mezclado, pero yo diría un poco más, y es que aquí, esta es una ciudad portuaria, una ciudad relativamente joven, que fue fundada a finales del siglo XVII, donde franceses, donde ingleses, donde holandeses, donde portugueses, daneses, se disputaban, incluso había una comunidad armenia, se disputaban el comercio, el control de este lugar estratégico. Es decir, que esta ha sido siempre una ciudad multiétnica, multicultural, multireligiosa. De hecho, el Mahatma Gandhi, cuando la India se independizó en 1947, temía por lo que iba a pasar en esta ciudad, porque en esta ciudad se vivía y se profesaban religiones y etnias completamente diferentes. Ocurrieron disturbios, ocurrieron guerras, ocurrieron divisiones, y aquí ha habido derramamientos de sangre este siglo uno detrás de otro, en 1904, en 1943, en 1947, en 1971. Todas estas son fechas claves en la historia de India y en la historia de esta ciudad de Calcuta. Es decir, que aquí siempre se ha vivido y siempre se han respetado unos a otros. Yo he estado visitando casas de particulares y en esas casas he podido ver, comprobar cómo tienen al lado de una fotografía de Gandhi la fotografía de Jesucristo, la fotografía de la Madre Teresa, la fotografía de cualquier divinidad hindú, que como sabemos es la religión con más dioses y divinidades de todas las religiones que existen en la tierra. Esa mezcla de religiones no ha impedido, Ángela, que todos ellos despidieran a la Madre Teresa prescindiendo de su origen católico.
Sí, eso es. Hoy se ha podido ver incluso en la ceremonia como mientras algunos comulgaban, algunas personalidades como la reina Sofía comulgaban, otras estaban sentadas. Se ha podido ver exactamente ahí dentro en el estadio lo que ocurre aquí fuera en la ciudad y quizás me atrevería a decir lo que ocurre en el mundo, que todos somos diferentes pero iguales en el fondo. Conviven, por tanto, todas las diversas religiones que se viven en la India. Hoy ha sido una demostración en este funeral a la Madre Teresa. ¿Cómo van a cambiar las cosas a partir de ahora para los desheredados de Calcuta? Es de suponer que la heredera de la congregación, la hermana Nirmala, mantendrá el mismo espíritu que mantuvo la Madre Teresa. ¿Pero has podido detectar temor por parte de alguien a que las cosas quizá fueran diferentes a partir de ahora? Bueno, aquí se está esperando, se va a ver, pero la Madre Teresa había dicho en muchísimas ocasiones, ella no se cansaba de repetir que si su servicio era bueno para Dios, su servicio iba a continuar, que la obra de Dios iba a continuar. Eso ella nunca se cansó de repetirlo y es lo que ahora su sucesora, la hermana Nirmala, que no ha querido ser nombrada madre como la Madre Teresa, ha marcado ahí un punto de inflexión. Ella misma dice que, yo he hablado con ella, ha dicho, nuestro destino está en las manos de Dios y vamos a continuar lo que la Madre Teresa comenzó. Ese era el deseo de la Madre Teresa, que como sabéis en los últimos años había estado intentando dimitir o marcharse para que buscase necesariamente una sucesora, pero hasta el pasado mes de febrero eso no fue posible. Ella sufrió 2 ataques al corazón antes del fatal del último viernes y ella había pedido por favor que se buscase una sustituta, pero es que al margen de su voto contra ella misma, las demás hermanas votaban todas a su favor y ella nunca pudo dejar la congregación, dirigir la Congregación de las Misioneras de la Caridad hasta el pasado mes de febrero. Yo supongo que ahora las 4.000 hermanas, curas, voluntarios, miles de ellos, de más de 450 centros por todo el mundo que se dedican a cuidar a leprosos, a desheredados, a niños huérfanos, a mujeres repudiadas aquí en India, a enfermos de SIDA en Nueva York, a todo tipo de desastres humanos que se encuentran en la sociedad de hoy, en las sociedades de hoy. A pesar de todo, yo creo que todos van a seguir y a intentar que todo siga igual. ¿Cómo definirías, Ángela, el aspecto que presentan hoy las calles de Calcuta? Llevas ya allí una semana como enviada especial, has tenido ocasión de comprobar cuál es el día a día de esa ciudad. ¿Cómo dirías que está Calcuta hoy viviendo una jornada especial como la del día de hoy, la del funeral de la Madre Teresa? ¿Se ve la ciudad paralizada? ¿Cambia su fisonomía? Sí, está más bien paralizada. De hecho, no se oyen los ruidos el bullicio, la bulla más que eso, de todos los días, los pitidos de los coches. Está como más silenciosa, como si la gente estuviese más recogida. Además, como he dicho antes, la ciudad se ha cerrado al tráfico. Hoy es un día de duelo nacional. Las calles están tomadas por el ejército. La presencia de tantas personalidades de todo el mundo ha provocado que el ejército indio tomase el control de la situación y ellos están ahora mismo, incluso con helicópteros, como se ha podido ver, controlándolo todo. Es decir, que está muy tranquilo. De todas formas, yo diría también que esta ciudad es una amalgama de cosas. No sé quién decía, un colega extranjero, que esto es como una especie de fotomontaje del absurdo, es decir, que uno se encuentra desde palacios de mármol hasta chabolas y luego pasando evidentemente por los 4 millones de 12 millones que viven sin techo, que viven por las calles. Si uno camina por las aceras se encuentra niños que están tomando pecho de sus madres ahí tirados en las aceras, que no tienen con qué cubrirse, una desnudez que los demás pues un poco ignoran con respeto. Es una ciudad paupérrima, pero al mismo tiempo es también una ciudad de cultura y es una ciudad, una de las más ricas de India, por otra parte, con un montón de industria, de algodón, de metalúrgica, de productos químicos. Es decir, que es una mezcla curiosa. Yo diría que quizás, para resumir simbólicamente esta ciudad, sus dioses en la religión hindú que la protegen. Y uno es la diosa Kali, que es precisamente donde la Madre Teresa fundó su primer templo para recoger a los moribundos. La diosa Kali es la diosa de la destrucción y la muerte. Y la otra diosa patrona de esta ciudad es la diosa Sarasvati, y esa es la diosa que protege las artes y las letras. Esta es la ciudad donde nació Rabindranath Tagore, con uno de cuyos poemas, con el primer verso que decía «Bendíceme con tu tacto», comenzaba la ceremonia fúnebre por la Madre Teresa de esta mañana. Una ciudad llena de contrastes, como nos cuentas, con los amores divididos entre esas dos diosas, diosa Kali de la destrucción, diosa Sarasvati de las artes, de las letras. Una ciudad sin duda llena de contrastes. Ángela, una ciudad de contrastes que ¿cómo se despertará mañana? ¿Habrá ya todo finalizado? ¿Será todo distinto? ¿O tú crees que más allá de la ceremonia oficial del funeral de hoy se van a producir otro tipo de acontecimientos recordando la figura de la Madre Teresa?
Yo supongo que ahora la casa madre de la congregación de las Hermanas de la Caridad, de las Misioneras de la Caridad, se va a convertir en un lugar de culto, una especie de Vaticano de la zona y desde luego uno de los lugares de concentración de personas de esta ciudad. Supongo yo que las colas que se han repetido en los últimos días para ir a ver los restos a la iglesia de Loreto en el centro, si no se repiten, al menos desde luego sí va a ocurrir algo similar en esa casa madre que está, como os decía, en el límite entre lo que es el centro de la ciudad y uno de los barrios más pobres. En cada uno de estos barrios pobres puede vivir perfectamente más de 1 millón de personas. Es decir, que yo creo que a partir de mañana todos aquí van a intentar recordarla y desde luego lugar de culto, peregrinación a lo que ya se llama aquí la Madre de India, la vivienda leyente, la madre solamente a secas. Todos dicen, bueno, incluso yo me he encontrado un señor que me ha dicho, yo la quería más, la apreciaba más que a mi propia madre, porque aquí hay muchas familias que no pueden atender a sus hijos y los dejan por las calles pues porque no tienen con qué alimentarles, y ella empezó poniendo su mano sobre la cabeza de esos niños, sonriéndoles, y simplemente empezó a ser conocida y siendo para todos la Madre Teresa. La Madre Teresa, las anécdotas del día a día de esta mujer que ha tenido ocasión de estar tan cerca de los que más la necesitaban y que hoy han querido acompañarla. Estamos recibiendo imágenes en directo de las calles de Calcuta, donde discurre la comitiva fúnebre. El cuerpo de la Madre Teresa, una vez finalizada la ceremonia religiosa en el estadio Netaji, es trasladado hacia la casa madre de las Misioneras de la Caridad, donde recibirá sepultura. Estamos recibiendo esas imágenes y vemos esa comitiva que la acompaña por las calles, sobre ese cielo gris, donde ha estado cayendo esa lluvia a pesar del intenso calor. El ambiente, según nos cuentan nuestros enviados especiales en Calcuta, es pegajoso, húmedo y muy caluroso esta mañana. Vemos personas atravesando los parques, tratando de seguir el recorrido de la comitiva fúnebre. Televisión Española transmitiendo en directo las honras fúnebres de la Madre Teresa de Calcuta y haciéndolo de manera coordinada con nuestro equipo de enviados especiales en Calcuta, en conexión directa con Roma, donde se encuentra Ángel Gómez Fuentes, todos ellos comentando las incidencias de esta mañana. Desde Roma podemos decir precisamente, a raíz también de lo que apuntaba Ángela desde Calcuta, que Madre Teresa ha sido, desde luego, entre sus muchos valores y virtudes, ha sido una mujer que ha profetizado el futuro, en el sentido de que ella ha visto al ser humano en toda su dimensión y lo ha tratado, pues eso, como un ser humano. Es decir, que si ella veía al presidente Clinton, lo trataba igual que a uno de sus pobres de Calcuta. En este sentido, Madre Teresa, desde luego, ha sido un modelo de santidad. Y precisamente esta misma mañana escuchábamos al cardenal Tonini, un cardenal muy conocido en Italia. Él decía que desde luego habrá que acelerar los tiempos de beatificación de Madre Teresa. Ese tiempo normalmente suelen ser 5 años, para evitar el entusiasmo que genera generalmente una muerte de una persona tan extraordinaria como en este caso Madre Teresa. Se deja pasar 5 años por parte de la Iglesia hasta que se abre el proceso de beatificación. Y posteriormente se espera, una vez que está todo en regla, que no hay ninguna indicación contraria para que sea elevada a los altares una persona que ha vivido en santidad, entonces se espera un milagro, en ese momento se beatifica y luego son necesarios 2 milagros para la canonización. En este caso hay prácticamente unanimidad, son varias las voces que han surgido del Vaticano, comenzando por la del propio Ratzinger, que es un poco, digamos, el vigilante de la ortodoxia, es el presidente de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y Ratzinger ha dicho que, interpretando el pensamiento del propio Juan Pablo II, que habrá que acelerar los tiempos para elevar a los altares a Madre Teresa, porque es un ejemplo limpio, clarísimo de santidad durante toda su vida.
Ángel, el proceso de beatificación de la Madre Teresa cuenta con detractores. Debemos tener en cuenta que la figura de Teresa de Calcuta, a pesar de ser impresionante y magnífica en sí misma, cuenta también con críticos. Hay gente que no está de acuerdo en la manera en que tiene de llevar a cabo su apostolado y su ayuda a los pobres, de simplemente confortarles sin tratar de sanarles, ese tipo de cosas. Debemos entender que quizá a la hora de reclamar su beatificación o posterior canonización, si así fuera, podría encontrar detractores o círculos que no estuvieran de acuerdo. Indudablemente, cuando se abra este proceso de beatificación, todas estas cosas serán analizadas. Es decir, en todo proceso hay precisamente la figura de lo que podríamos decir el abogado del diablo, es decir, se exponen todas las críticas que cabría hacer al personaje que está siendo sometido a análisis para ser elevado a los altares. Indudablemente en el caso de Madre Teresa hay también muchas críticas, apuntabas algunas. Se ha criticado pues su exceso de conservadurismo, que era una persona intransigente con temas como el aborto, contraconcepción. También se le criticaba el que recibía ingentes cantidades de dinero y que no había suficiente control de esas cantidades. Pero indudablemente, por encima de todas estas críticas, ha permanecido en la visión de todo el mundo la imagen de una verdadera santa. Ella, desde luego, ha sido también muy inflexible, porque es la doctrina de la Iglesia, inflexible en temas como contraconcepción, temas como aborto y, desde luego, también como el divorcio. Desde luego, ha mantenido una línea inflexible, pero a veces no ha sido tan lineal. Por ejemplo, se ha comentado en estos días cómo, con ocasión del divorcio, cuando estaban a punto de divorciarse la princesa Diana y el príncipe Carlos de Inglaterra, ella dijo que, desde luego, en las condiciones que estaban viviendo, que era mejor que se separaran porque, desde luego, no eran felices. Es quizá una excepción a esa norma que ella ha mantenido de inflexibilidad. Pero, añadiendo algo sobre el tema de las críticas, me gustaría recordar el mensaje de la homilía del cardenal Sodano, secretario de Estado, que ha sido el enviado especial del Santo Padre a Calcuta. Ha hecho una homilía con bastante coraje porque se ha referido precisamente a esas críticas. Literalmente, el cardenal Sodano ha dicho: se ha comentado que Madre Teresa habría podido hacer de más, habría podido hacer mucho más para combatir las causas de la pobreza en el mundo. Madre Teresa era consciente de estas críticas. Probablemente, ha añadido el cardenal Sodano, ella se hubiera encogido de hombros y ella hubiera dicho: yo me seguiré inclinando delante de los pobres, de los más pobres entre los pobres, para ayudarles mientras vosotros seguís discutiendo qué es lo que hay que hacer. Ella añadía: los mendigos, los leprosos, las víctimas del SIDA no tienen necesidad de teorías y de debates, tienen necesidad de amor, y ellos no pueden esperar una solución, que el mundo les dé una solución. Hay que actuar de forma inmediata. Indudablemente ese es, yo creo, el mensaje que por parte del secretario de Estado del Vaticano transmitía. Yo creo que es un poco mensaje político, mensaje sobre todo moral, que Madre Teresa de Calcuta ha dado al mundo. Ella, desde luego, fue la primera en socorrer a las víctimas del SIDA, a los drogadictos, sobre todo en épocas en que eran considerados prácticamente unos apestados. Tratar, como ella lo ha hecho, con el mismo amor y cariño a víctimas del SIDA, en un primer momento no era nada habitual. Ella lo hizo con un extraordinario amor, como había hecho, por otra parte, o había iniciado a hacerlo con los leprosos de Calcuta. Los leprosos han constituido una verdadera plaga en Calcuta, y gracias a ella dejaron de ser considerados precisamente como un gueto inmundo que había que marginarlos prácticamente a los cementerios. Con Madre Teresa eso se acabó. Comparada a menudo con San Francisco de Asís, la figura de la Madre Teresa de Calcuta es considerada una de las mujeres más conocidas y respetadas de este siglo. Premio Nobel de la Paz en 1979,
Su condición de santidad, antes incluso de cualquier proceso que se abra en el Vaticano, está reconocido en todo caso en la India, más allá de los límites del propio cristianismo. Ha servido para callar las críticas, esa condición de santidad que le otorgan los pobres de Calcuta, para callar esas críticas que, como decíamos, ciertos sectores han hecho en referencia a la escasa o errónea atención médica que las misioneras prestan a sus pacientes, a la falta de organización, a la falta de planificación de la orden o a la necesidad de incidir más en las causas y no en la consecuencia que tiene la pobreza. A pesar de todo eso, nos comentabas desde Roma que parece ser que son más las adhesiones que encuentra la obra de la Madre Teresa que los detractores que la critican, sin lugar a dudas, incluso en el Vaticano, ¿no? No, indudablemente toda persona que tiene detrás una extraordinaria obra como Madre Teresa puede prestarse también a críticas, pero desde luego hay que insistir que son minoritarias y que siempre se ha impuesto esa aura de santidad que tiene Madre Teresa. Hay que destacar, por ejemplo, en estos días lo han resaltado muchísimo, el mismo comité encargado de dar los premios Nobel ha dicho que si alguien mereció ese premio Nobel, desde luego ha sido Madre Teresa. Indudablemente ha habido ocasiones, ha habido premios Nobel que han sido polémicos, han sido criticados y se ha considerado cuando menos discutible su concesión. Sin embargo, con Madre Teresa, desde luego, ha habido pues, prácticamente unanimidad en la concesión del premio Nobel. Seguimos recibiendo imágenes en directo desde Calcuta, donde continúa la procesión con el féretro, ahí lo vemos, de la Madre Teresa de Calcuta, instalado sobre esa cureña, sobre ese armón de artillería que debe trasladar sus restos hasta la casa madre de las misioneras de la Caridad, donde recibirá sepultura. En las calles de Calcuta, Ángela Rodicio puede quizás ampliarnos cuál es el ambiente que se vive, si es silencio respetuoso, si es fervor, si puede que aplausos en algunos lugares al paso de esa comitiva. Ángela. Pues sí, es silencio en algunas partes, gente que corre para poder seguir cuanto más trecho posible el cortejo fúnebre, los restos de la Madre Teresa. También gente que tira flores de loto, que son las flores típicas aquí y que se han puesto estos días a la venta. La gente ha estado esperando al calor, a un calor abrasador, ha estado esperando bajo un monzón acuciante típico de este mes de septiembre, habían empezado ya en junio, y hoy quizás es un día símbolo que puede mostrar también cómo la Madre Teresa en un momento determinado de su vida sintió una llamada más feroz, si cabe, hacia dedicar su vida a los pobres. Hoy hemos visto cómo el día comenzó con muchísimo calor y puede estar acabando pues muy remojado, o sea, con mucha agua. Decía un amigo suyo, una persona que la conoció muy bien ayer, contaba que ella decidió dedicarse a los pobres, entre otras cosas y fundamentalmente porque no soportaba ser la directora de un colegio de clase alta en Calcuta, durmiendo en una cama perfecta y viviendo en un edificio maravilloso y viendo desde la ventana cómo los pobres sin hogar, los niños, los ancianos, los moribundos, pasaban precisamente por lo que pasa este día, es decir, por un calor donde uno se siente como abrasado y también, por otra parte, por esta humedad tropical, por esta zona, porque esta ciudad, una de las desventajas que tiene es que está asentada, digamos, sobre un delta, sobre el estuario del río Ganges, y aquí es un terreno pues, donde se facilita el paludismo, la malaria, todas estas enfermedades contagiosas que causa este clima pues insano. Y esto ha sido precisamente lo que ella vio de primera fuente, en primera mano, y la hizo dedicarse a gente que vive en condiciones infrahumanas y difícilmente, hasta que uno viene aquí, imaginables. Si vemos que el cortejo está ahora pasando por ese camino de la Reina, va hacia la calle Parque, que está muy en el centro, y ya solamente después quedará una calle, una grande avenida, antes de llegar a la casa madre, donde será enterrada la Madre Calcuta, la Madre de Calcuta, la Madre Teresa. Aquí vemos a gente corriendo, de todas formas, que es lo que os decía antes, que hay mucha gente que quiere acompañar el cortejo el máximo tiempo posible. Y toda esta gente lleva desde hace al menos 8 horas esperando. Esta es la gente de los suburbios, esta es la gente que ha venido a verla, que ya ayer preparaban sus pancartas y sus fotos. Y querían venir hoy precisamente para prestar su último tributo, ese respeto que ellos decían que querían mostrar a la Madre Teresa.
De todas formas, también habría que subrayar que las fuerzas de seguridad, esas fuerzas del ejército indio, están muy preocupadas porque se temen que toda esta gente esperando a ver pasar a la Madre Teresa pueda provocar en cualquier momento una avalancha. Ese es el temor que persiste y que perdura aquí hoy en esta ciudad. Ángela, si el recorrido es similar al que ha realizado el cortejo fúnebre antes de ir hacia el funeral, podemos calcular aproximadamente unos 6 kilómetros de desarrollo hasta llegar a la casa madre de las misioneras. Es más que a la avenida, porque ahora, aparte de pasar muy cerca, sí, muy cerca de la iglesia de Loreto, esa calle Parque que os decía es una desembocadura de la pequeña donde estaba el monasterio de Loreto, después de ahí tendrá que seguir hasta la casa madre y eso es otro nuevo trayecto y eso pueden ser fácilmente 6 o 7 kilómetros más, es decir, que no es que se multiplique, pero al menos un tercio más del recorrido que ha hecho esta mañana para venir aquí al estadio, a la ceremonia fúnebre. Vemos que el cortejo lo componen varios coches militares y detrás de los cuales discurren varios vehículos. ¿Hay algo más detrás que quizá no podamos ver en estos momentos? ¿Hay gente del pueblo que trata de seguir al cortejo o el ejército trata de impedir tal cosa? Sí, el ejército trata de impedirlo, ha acordonado muchas zonas, casi todas. De todas formas, habría que decir que muchos de esos vehículos son blindados, que aquí en Calcuta creo que había uno blindado solamente y el resto han tenido que mandarlo de Delhi, como el armón de artillería y como al efectivo del ejército que se ha hecho cargo de la seguridad. Hay que recordar que esta es una ceremonia atípica, irrepetible y sobre todo que hasta ahora no se habría producido. Aquí hay una concentración de jefes de Estado, de reinas, de primeros ministros de más de 25 países, como no se había producido hasta el momento. Que se sepa, al menos 17 vehículos blindados de gran cilindrada han tenido que ser traídos desde Delhi en la noche de ayer para poder acompañar, para transportar a todas estas personalidades que han venido hoy a rendir su último homenaje a la Madre Teresa y que ahora están discurriendo por esta gran avenida antes de llegar un poco a otras calles más estrechas pero siempre céntricas. Por tanto, el recorrido será siempre por zona céntrica, a pesar de que algunas calles más estrechas. No es de suponer que se presenten alteraciones a lo largo del recorrido. Da la impresión de que la seguridad está garantizada. Sí, hasta ahora se ha podido ver eso, pero de todas formas no nos olvidemos de que aquí estamos hablando de un número masivo de gente que lleva muchísimas horas esperando, que a lo mejor se siente un poco en segundo plano después de este funeral para jefes de Estado y para reyes y para reinas, y esta gente a lo mejor en un momento determinado pudiera romper el cordón de seguridad. Esto es lo que yo he oído en los últimos días como la obsesión de las fuerzas de seguridad y el motivo principal por el que en vez de la policía ha tomado el ejército las riendas de la situación. Quizás muchas personas en Calcuta esperaban que este fuera un funeral en el que pudieran estar juntos reyes y miserables, y da la impresión de que no ha sido así. Reyes, primeros ministros, delegaciones internacionales han tenido un funeral de Estado, han tenido un funeral militar, pero quizá todas aquellas personas a las que la Madre Teresa había dedicado su vida, los enfermos, los leprosos, los más pobres entre los pobres, como ella gustaba de definirles, no han tenido acceso a este funeral. Quizás sea por eso por lo que apunta es la posibilidad de que en algún momento traten de romper el cordón de seguridad para acercarse ellos mismos, por su propia voluntad, hasta donde discurre el féretro de la Madre Teresa. Sí, es que es complicado, porque bueno, para empezar ha habido hermanas de la congregación que han defendido esta teoría, es decir, que han dicho que les parece demasiado ostentoso el modo de despedir a la Madre Teresa teniendo en cuenta cómo ella era. Pero por otra parte también hay que recordar que al principio, cuando ella se murió el pasado viernes, estaba en su casa, en la casa madre, y allí fue en principio donde iba a permanecer el cuerpo. Pero es que la casa madre es una casa relativamente pequeña, está en la confluencia de dos calles, una muy grande, una calle amplia que es Tabose, por donde va a llegar ahora la comitiva, y muchas calles pequeñajas ya en un suburbio muy pobre de la ciudad, en uno de ellos. Entonces ahí se sabía que no se iba a poder garantizar para nada la seguridad de los miles de personas que iban a llegar a verla, donde se iban a meter en una arteria principal de la ciudad, en callejuelas estrechísimas donde apenas caben dos personas espalda con espalda. Eso no era posible. Entonces, para asegurar que los restos de la Madre Teresa estuviesen a la vista durante unos días para que la gente se aclamase
y se aplacase, perdón, y para que pudieran verla y para que pudieran al principio incluso tocarla los primeros días. Entonces fue trasladada, se decidió trasladarla a este monasterio, a este colegio o convento de Loreto en el centro donde estuvo, pero digamos que esa no era la primera idea era tenerla en la casa madre y al final se la llevó al centro precisamente y siempre hablando de motivos de seguridad. Seguimos viendo el desarrollo del cortejo, vemos las personas concentradas en los márgenes de las calles con esas vallas que, como nos contaba Ángela, han sido instaladas por la policía y por el ejército para evitar tumultos, para contener a las personas que quisieran tratar de llegar hasta el féretro de Teresa de Calcuta. Vemos esa imagen de gente concentrada mientras continúa discurriendo ese cortejo fúnebre de un aspecto claramente militar, desarrollándose por las calles de la ciudad. Algunas personas lanzan flores, como pueden apreciar, a ese armón de artillería arrastrado por un vehículo militar sobre el que circulan varios soldados y varias hermanas de la Congregación Misioneras de la Caridad. Un recorrido por las calles de Calcuta.